A continuación les presento a nuestro siguiente invitado, a Lucio Muñoz. Lucio, muy bienvenido. Encantado de estar aquí como siempre. Miguel, un placer y Para un honor. Para analizar la actualidad política, y vamos a empezar, si te parece, por un hecho un poco insólito que ha tenido lugar en la política internacional con Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá. Pues bien, según podemos ver en una de las... Esto es una noticia del diario Time de Canadá, que pone un tuit que dice de la siguiente manera, a ver si podemos verlo en pantalla, Raquel. Ahí lo tenemos. Dice, exclusiva, Justin Trudeau. No me lo han traducido al español, pero bueno, ahí lo tenemos. Se pintó la cara de negro en la fiesta Noches Arábigas cuando era profesor en 2001. Pues bien, esta foto, como la podemos ver ahí, y esta información, un poco que pertenecería más al corazón que a otra cosa, pues se ha usado para atacar a Trudeau por racismo. E incluso, bueno, él es bastante de izquierdas, la verdad, todos estos mantras pues comulga con ellos perfectamente, e incluso pues Trudeau tuvo que comparecer y pedir perdón. Vamos a ver esa declaración del primer ministro de Canadá. In 2001, when I was a teacher out in Vancouver, I attended an end-of-year gala where the theme was Arabian Nights, and I dressed up in an Aladdin costume and put makeup on. I shouldn't have done that. I should have known better, but I didn't, and I'm really sorry. Me parece lamentable, en primer lugar, que pida disculpas y, en segundo lugar, que le acusen de racismo por vestirse de Aladdin, un personaje de Disney. ¿Eso ya es racista, por lo que parece, Lucio? Sí, bueno, yo creo que la dictadura de la corrección política llega hasta Pues Norteamérica. nos estamos ya pasando de... Por supuesto, pero vamos, es una estrategia de las políticas globalistas, pues impulsada sobre todo por miembros del Club Bilderberg, por George Soros, por su fundación, entre comillas, social o solidaria, internacional, Open Society, y esta estrategia enlazada con la dictadura de lo políticamente correcto llega hasta este extremo. Yo creo que no tiene que pedir perdón, tanto en cuanto es una fiesta y evidentemente... Te disfraces, es que... Pero todo va encaminado, pues evidentemente a nivel internacional, en relación con el globalismo. No con la globalización, porque hay muchas personas que se confunden el término globalización económica, que, por ejemplo, yo estoy a favor de la globalización económica, con sus perjuicios y sus beneficios. Decía que muchas personas confunden la globalización económica con las políticas globalistas. No tienen nada que ver. En este sentido, repito, las políticas globalistas se están implementando en casi todos los países. En Norteamérica, pues evidentemente estas políticas globalistas están chocando contra un muro. Por tanto, esta es una manera de, a través de la publicidad, a través de un marketing estratégico que utilizan estos señores malignos, pues intentan inculcar a la sociedad que no hay que ser racista, tanto en cuanto este señor no ha pecado de racismo en ningún momento, pero es una estrategia encaminada a, pues digamos, adoctrinar desde pequeños en este sentido. ¿Y cuál es el objetivo principal? Pues evidentemente que nadie se posicione en contra de la inmigración ilegal masiva y, en este caso, pues sobre todo musulmana. Este es el objetivo ulterior. ¿Y qué ocurre? Que en Europa lo están consiguiendo, en la Unión Europea, pero en Norteamérica no. Por tanto, no tienen más remedio en estos países como Canadá, pues que hacer este tipo de chirigotas, puesto que sí, no pueden implementar estas políticas globalistas, tanto encaminadas a la ideología de género o la dictadura de género, como la inmigración musulmana y masiva e ilegal. Como no la pueden implementar en Norteamérica, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, pues no tienen más remedio que refugiarse en estas estrategias publicitarias y de marketing estratégico. No así en la Unión Europea, que están consiguiendo sus objetivos y los van a conseguir absolutamente. Esto es una auténtica broma. Yo no sé quién se puede sentir ofendido porque te vistas de otra cultura. ¿Un árabe se va a sentir ofendido por ver a Trudeau de esta manera? ¿O nosotros nos sentimos ofendidos por ver un árabe vestido de europeo, por ejemplo, no?
no tiene sentido ninguno y esto ya pues está pasando de castaño oscuro y bueno, es una auténtica ridiculez, es la palabra para definirlo. Si te parece, Lucio, ya que has hablado un poco de inmigración ilegal y demás, no sé si tenemos preparado, Raquel, o si no lo tocamos más tarde este tema, una noticia de La Razón en la que dicen que el 80% de los delincuentes que campan a sus anchas por Barcelona son inmigrantes. Ahí la vamos a ver. El 80% de los delincuentes de Barcelona son extranjeros. Desprotegidos y sin medios para luchar contra la grave crisis de inseguridad, los agentes señalan a Ada Colau como la única responsable. Esto es muy fuerte, ¿eh? Con la ola de criminalidad, más de 3.500 crímenes violentos este año, que el 80% sean extranjeros es para que nos lo hagamos mirar y empecemos a cuestionar tal vez nuestras políticas migratorias. El problema es que esta noticia, que yo no la he leído, pero supongo que estará en relación con un informe que sacó a colación esta semana el comisario Perdiguero. No sé si estará en relación esta noticia con el informe. Pues, bueno, si explicas un poco el informe te digo si cuadra. El informe está en la misma dirección que esta noticia, por tanto, por eso imaginaba que estaba relacionado. Pero en cualquier caso, el problema es que esta noticia, el enunciado de esta noticia, podría haberse quedado corto. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en las estadísticas los delitos cometidos por nuevos españoles, es decir, por inmigrantes que han obtenido ya la nacionalidad española, estos delitos se computan como delitos cometidos por españoles. Y si estos delitos se incluyeran en los delitos cometidos por extranjeros, haciendo un inciso, es decir, pues cometidos por españoles nacionalizados, este porcentaje del 80% podría ser incluso mayor. Este es el problema. Yo estoy de acuerdo absolutamente con esta noticia. Evidentemente yo no la puedo contrastar, no tengo datos ni me dedico a realizar estadísticas, pero estoy en relación a los estudios que he realizado para escribir el último libro que he escrito, que está en relación con la inmigración ilegal y musulmana, que saldrá al mercado pues las próximas semanas. Pues en relación a estos estudios que yo he realizado, esta noticia digamos que se puede extrapolar al resto de países de la Unión Europea que han sufrido este proceso de inmigración masiva y sobre todo pues de origen musulmán, porque esta noticia de Cataluña está muy relacionada con los denominados menas. Un gran porcentaje de delitos cometidos en Cataluña y en Barcelona están cometidos por menas. Recordemos que por toda España, por todas las ciudades más importantes, pero incluso en ciudades pequeñas, de provincias pequeñas, hay centros de acogida de menores de origen magrebí. Estos centros de acogida están gestionados por ONGs. Estas ONGs están financiadas por el Estado. Incluso en Cataluña a cada mena se le otorga una renta mínima de reinserción. No recuerdo ahora si son 640, 660, 680 euros, no me acuerdo, pero entre 650 y 700 euros se les otorga vía ley de la Generalitat, promovida por la Generalitat en el Parlamento catalán, evidentemente. Se aprobó una ley hace varios meses por la cual se otorga una renta mínima de reinserción a cada mena. Estos menas, repito, hay 13.000 menas en España y están subvencionados todos. Cada centro de acogida, pues no solo, aparte de esta renta de reinserción, que no se otorga en toda España, en Cataluña sí, en el resto de comunidades autónomas, no sé si en Andalucía también hay una renta mínima de reinserción, pero no lo puedo confirmar porque ahora mismo no me acuerdo. En cualquier caso, en el resto de comunidades autónomas no existe esta renta mínima de reinserción, pero sí que existe una subvención para estas ONGs que gestionan estos centros de acogida, y en estos centros de acogida hay tutores, hay guardas de seguridad, hay cocineros, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, estos centros de acogida pues están sirviendo también como un centro de empleabilidad, porque trabajan bastantes empleados, pero que se dedican a gestionar este centro de acogida. Es decir, es un coste que está suponiendo para los españoles mantener a todas estas personas, menas, que son, la mayoría de ellos, potenciales violadores
y potenciales delincuentes. En Cataluña lo que está ocurriendo, pues yo se lo achaco en parte a culpa del independentismo. Empezó con el soberanismo, entre comillas, potenciado por Pujol, puesto que Pujol, aunque luego admitió que se equivocó, implantó una estrategia hace ya muchísimos años de abrir las puertas de Cataluña a inmigrantes de origen musulmán, para que no entraran en Cataluña inmigrantes, por ejemplo, de una cultura parecida a la nuestra o que hablaran español. En concreto, no quería inmigrantes sudamericanos, quería inmigrantes musulmanes. Posteriormente, públicamente, se retractó y admitió que fue un error implementar esta estrategia, pero ya era tarde porque evidentemente habían adquirido un poder electoral. Entonces, a través de Nous Catalans, que fue una fundación afín a CiU, ya se solicitaba el voto a esta comunidad musulmana. Por tanto, ya era tarde para, digamos, arrinconar estas estrategias. Por tanto, este es uno de los orígenes de la noticia que acabamos de leer. Es decir, hay 600.000 musulmanes en Cataluña, pero contabilizados, porque podría haber más, porque evidentemente la inmigración ilegal no está contabilizada. Por tanto, podría haber más, pero contabilizados son 600.000. Y a Colau también se le puede achacar la autoría de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque a Colau la han aupado al poder, entre otros colectivos, la inmigración. Y recordemos que hay una inmigración musulmana masiva e ilegal en Cataluña. Por tanto, también es culpable Colau. Ahora, esta inmigración, que acarrea problemas como la delincuencia, se está volviendo en contra de esta señora. Y tal y como estamos viendo, incluso el empresariado catalán, que nunca se ha quejado, pues ahora se está quejando porque evidentemente esta inmigración ilegal, sobre todo musulmana y en concreto menas, pues está provocando un deterioro de la economía, evidentemente, porque está propiciando una mala imagen de Cataluña, y esto está desembocando en una bajada del ritmo de personas que van a Cataluña en plan turista. Es decir, el turismo está viéndose afectado también por esta delincuencia. Para terminar de completar esta información que le hemos dado del 80% de extranjeros, hay que decir que, destaca la razón una serie de puntos de criminales, que son, por ejemplo, las drogas, en la que dominan los sudamericanos y los pakistaníes. En tema de violencia, como has comentado, los magrebíes y los argentinos. Y para finalizar, dice que los carteristas son habitualmente personas que vienen del este. Pero claro, es normal que tengamos esta situación en Cataluña y sobre todo en Barcelona, teniendo en cuenta la poca protección jurídica que tiene la policía y las reducciones que se han hecho evidentemente en presupuestos de seguridad, y por supuesto ese efecto llamado de ventana rota, que es cuando consientes a los ocupas, consientes a los manteros, consientes la criminalidad, pues esto va cada vez a más, y luego tenemos situaciones tan extremas como las que se están viviendo ahora mismo en Barcelona. Vamos a cambiar de tema, Lucio, porque está hablando en el Consejo de Ministros Isabel Celaá, la portavoz del Gobierno, y vamos a ir directamente allí a ver cuáles son las medidas que va a sacar el Gobierno adelante, lo que se ha hablado en la reunión de hoy, y también a ver si hace una valoración sobre estas elecciones y sobre toda la polémica a raíz de esa investidura fallida. Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Lleida, Sevilla y Málaga, la Comunidad de Murcia y la de las Islas Baleares. Los gravísimos incendios forestales declarados en agosto en la isla de Gran Canaria. Y finalmente, los graves sucesos gravísimos, hacía 140 años que no había un suceso de naturaleza semejante, causados por la reciente dana de septiembre en las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, las comunidades de Murcia, Islas Baleares y Madrid. La declaración de todos estos lugares como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil tiene por objeto reaccionar rápidamente ante los terribles daños humanos y materiales causados por estos fenómenos, y es una muestra de la voluntad de este Gobierno de cumplir con sus funciones,
precisamente atendiendo a cada una de las personas, a cada uno de los damnificados y desfavorecidos, sin que de ninguna manera la situación política pueda afectar lo más mínimo a quienes están en situación de emergencia y necesidad. Y en pleno debate sobre la repetición de las elecciones y el bloqueo al que está sometida la acción de Gobierno, y cuando tantas voces mencionan su cansancio y exigen responsabilidades, el Gobierno está a la altura, ha de estar a la altura sea cual sea su color, pero este Gobierno está a la altura, no lo duden, y efectivamente ha dictado un Real Decreto Ley cuyos soportes de 774 millones de euros. En relación a la situación política, nos adentramos en un tiempo nuevo, pero estamos seguros, y esta que acabo de mencionar es una de las pruebas, de que las instituciones y la ciudadanía sabremos atender con responsabilidad. El lunes, como saben, el Rey disolverá las Cortes y 48 días después se celebrarán elecciones generales. Será una ocasión nueva para que todos y todas nos podamos expresar libre y conscientemente. El voto, como reiteró anoche el presidente en funciones, no es de los partidos, es de los ciudadanos, es de los españoles y españolas, y ojalá nos permita ese voto, el voto de millones de ciudadanos, dar el impulso definitivo que necesita España. Porque todos somos conscientes de que hay que salir del bloqueo, que el país necesita estabilidad. Los retos que hemos enumerado en tantas ocasiones nos obligan a hacerlo. La gestión política de la próxima sentencia, del proceso, la evolución económica con el Brexit detrás, y son algunas de las cuestiones más acuciantes, pero a esas cuestiones hemos de añadir las propias de la defensa del sistema público de pensiones, de la lucha contra la desigualdad social, de la lucha contra el cambio climático, de la construcción de un país sostenido sobre el conocimiento y otras. El marco legal que a partir de ahora se abre ya lo conocen ustedes. En aplicación de la LOREC, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, quedará amparado el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios. Dentro de ese periodo que se iniciará el martes que viene, también quedará regulada la comunicación del Gobierno y, en especial, esta rueda de prensa, que tendrá que ajustarse, como ya lo hicimos, igualmente a la ley. Entraremos en campaña. Pues ya han escuchado ustedes a la ministra portavoz Celaá, que considera que debe haber un gobierno más fuerte con esas elecciones del Partido Socialista, evidentemente, que sirva para hacer frente a los problemas, a los retos que se vienen a España, que se vienen sobre la cabeza del país, como son la crisis de Cataluña, como el Brexit, económicamente hablando también, y demás. ¿Crees que tienes razón en lo que dice Celaá? ¿O? Yo lo que compruebo son contradicciones. Hemos podido leer esta mañana, en concreto en El Mundo, pero supongo que habrá salido en otros medios de comunicación, las primeras medidas que quieren adoptar en el aspecto económico. Y están totalmente en contradicción con lo que necesita España, teniendo en cuenta la próxima recesión que se avecina. Y teniendo también en cuenta que esta semana pues, ha salido a la luz un informe de la OCDE que avisa de la ralentización económica que se va a producir que ya se está produciendo, en la eurozona. Es decir, que la eurozona va a crecer este año un 1,1%, por debajo del 2%, y el año que viene un 1%. Alemania está casi ya en recesión, puede entrar en recesión este trimestre. Francia está prácticamente estancada, Italia está en recesión, España, aunque está creciendo más que la media de los países europeos, también está creciendo. Hay economistas ya que cifran el crecimiento de este año en 1,5 o 1,6%. Como dice esta señora, el Brexit, por supuesto, es también un hándicap, la guerra comercial entre Estados Unidos
y China, las tensiones en Oriente Medio, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, teniendo en cuenta esta recesión que se avecina, este gobierno en funciones lo que pretende es, lo hemos podido leer esta mañana, subir las pensiones con arreglo al IPC. Para ello se sirve de la politizada abogacía del Estado, porque evidentemente sin este informe no podría hacerlo. Yo creo que esto es una medida electoral, no va a poder llevarlo a cabo vía Real Decreto Ley, y tengamos en cuenta que hay una ley que dice que el índice de revalorización de las pensiones, que hay un límite, que es el 0,25%, si la Seguridad Social está en crisis, como es el caso. Recordemos que hay una deuda de la Seguridad Social que asciende a 16.000 millones de euros. El agujero de la Seguridad Social asciende a casi 20.000 millones de euros. Por tanto, hay un déficit en la Seguridad Social y esta subida con arreglo al IPC es incompatible con el índice de revalorización de las pensiones. Por otro lado, no se pueden revalorizar las pensiones con arreglo al IPC, tanto en cuanto todos los institutos económicos y todas las organizaciones internacionales ya avisaron el año pasado al gobierno que las pensiones se deben subir con arreglo al crecimiento económico y con arreglo al crecimiento del empleo. También recordemos que ya se subieron las pensiones en diciembre del año pasado 1,7%. También es verdad que esta revalorización de las pensiones ya venía del gobierno anterior, sí, pero lo hizo este gobierno con un coste de 2.700 millones de euros. Yo estoy a favor de que las pensiones se revaloricen. Son 10 millones de personas que tienen derecho a que se revaloricen, pero evidentemente no se puede incrementar el gasto público. Por tanto, habrá que acometer recortes del gasto público, sobre todo en el despilfarro autonómico, tanto en cuanto sí es posible esta subida de pensiones, por supuesto que es posible, pero recortando el gasto público de las autonomías y de la administración pública, del peso del Estado. Otra medida que quieren implementar es una subida otra medida electoral, por supuesto. Supongo que en los viernes sociales, vía Real Decreto Ley o a través de la Diputación Permanente, no lo sé cómo lo organizarán, pero ya están en campaña. Y esta medida a la que me estoy refiriendo es una subida de los salarios públicos. Esto es inconcebible, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, la recesión que se avecina. Pero evidentemente son 3 millones de votantes, de potenciales votantes, a los que quiere atraer con esta medida electoral. Es inconcebible que se pueda subir los salarios públicos a 3 millones, tanto en cuanto hay 1 millón o más de empleados públicos no funcionarios enchufados por los partidos políticos. Subir el salario a estos señores y a estas señoras es, aparte de la ruina, es antisocial. Porque lo primero es que no tendrían que estar trabajando en la administración pública porque no han entrado por una oposición debidamente convocada. Y por último, otra medida es volver a subir el salario mínimo interprofesional. Está en 900, ya está a 1.000 y pico, decían, ¿no? Ya lo subieron y ahora quieren, como tú bien dices, a 1.100 o al 60% del salario medio. Bueno, me he olvidado antes de decir que el salario público, el salario medio de la administración pública está por encima del salario medio del sector privado, algo que no ocurre en ninguna economía occidental, solo en España. Por tanto, pero ahora vuelvo a la subida del salario mínimo interprofesional. Ya solamente la subida del salario mínimo interprofesional realizada anteriormente por este gobierno ya está produciendo desempleo, sobre todo en pymes. La mayoría de las pymes no pueden asumir una subida salarial. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cuando se contrata a un empleado, se fija un criterio, una política retributiva y un criterio productivo. Tanto en cuanto esta persona nueva, contratada, debe producir más de lo que la empresa le paga en salario. Por tanto, si se le sube el salario a unos determinados empleados que no son más productivos de lo que se le pagaba antes, estos nuevos empleados, primero, no se van a contratar y segundo, los que hay, como esa subida salarial no se puede asumir, serían despedidos. ¿Y a quién afecta esta medida? Pues a los empleados que menos cobran, que son los damnificados de esta medida. Son los primeros que van a engrosar las listas del paro y este colectivo es el que no se va a contratar por parte de las pymes. Por tanto, son medidas contradictorias, puramente electoralistas y contrarias al crecimiento económico y sobre todo en este momento de ciclo económico que
que termina la bonanza y empieza una crisis, hay un cambio de ciclo, empieza un ciclo negativo de poco crecimiento o de estancamiento o de japonización, tanto de la Unión Europea como de España, pues son medidas contradictorias totalmente. No es el momento de adoptarlas, ni ahora ni nunca, pero ahora menos todavía. Bueno, ya sabemos que los socialistas en tema económico siempre nos traen un desastre, siempre generan ese desempleo y luego tiene que venir la derecha pues a arreglar el desaguisado. Antes de que te vayas, Lucio, me gustaría que viéramos una declaración, ya nos ponemos en clave de elecciones otra vez, sí. Una declaración de Vox, de Espinosa de los Monteros, que a su parecer pues cree que a Vox le va a ir muy bien en estas elecciones, y luego vemos los pros y los contras que tiene cada uno de los partidos. Vamos a ver a Espinosa de los Monteros. Este nuevo periodo electoral es el producto de la irresponsabilidad de los políticos. Los políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo, los que tenían que hacerlo, de los 4 grupos que podían sumar, y vuelven a trasladar a los españoles esa responsabilidad. Es una manera de quitarse un problema encima para encontrarse en otra situación dentro de unos meses en los que ya veremos si son capaces esta vez de hacerlo. Demostrar, como sigue demostrando Vox en todas partes donde actúa, que nosotros sí somos capaces de sumar. Hemos sumado en aquellos sitios donde se requería de nosotros, en Andalucía, donde hemos cambiado de gobierno, en Murcia, en la Comunidad de Madrid, en 25 capitales de España. Estas elecciones las vemos con mucho optimismo y nuestra esperanza es incrementar y mejorar nuestros resultados. Pues Vox prevé buenos resultados electorales y vamos a ver ahora los pros y los contras, cuáles son los escenarios de ese 10N, de ese 10 de noviembre, para cada una de las 5 principales fuerzas políticas de nuestro país. El Partido Socialista, las encuestas le dan, evidentemente, una subida, algunos estratosférica, otros un poco más modesta, pero se la dan. Pero claro, la gente es posible que le achaque que es el responsable de la repetición electoral. El Partido Popular, el voto útil de centro-derecha, ¿no? Volvamos a la gran casa que ha sido la derecha en España de toda la vida, pero Casado está mostrando un liderazgo débil y se puede comprobar pues en los constantes desautorizaciones que se producen entre los varones hacia la gestión de Casado. Ciudadanos, Rivera poco fiable y la crisis interna por la que está pasando, ¿no? Rivera podría pasar un día con el Partido Socialista, otro día con el Partido Popular, y la crisis interna, pues que hay gente de izquierdas que no le gusta esta deriva hacia la derecha que está tomando el partido. Podemos, crisis interna, parece que ha pasado ese temporal de dimisiones, pero claro, se presentará Errejón a estas elecciones, esto está por ver, lo cual pues perjudicaría mucho al bloque de izquierdas. Y finalmente Vox estará en los debates de televisión, en el cara a cara no, pero sí que estará en el debate a 5, y bueno, claro, evidentemente la falta de apoyo mediático, todos los medios de comunicación pues no le hacen mucha justicia y van contra ellos. ¿Tú cuál crees que será el resultado de este 10N? ¿Vamos a seguir en la misma situación de bloqueo o esto va a evolucionar favorablemente? Yo creo que no es posible otra repetición del bloqueo. No lo contemplo. Creo que habrá un pacto tras el 10 de noviembre. El PSOE tiene una estrategia clarísima, que es debilitar tanto a la izquierda como a la derecha, porque el único objetivo que tiene Pedro Sánchez es gobernar en solitario, y para ello, si no saca mayoría absoluta, porque evidentemente no la sacará, pues yo creo que su socio preferente tras el 10 de noviembre será el Partido Popular. Otra cuestión es que el Partido Popular acceda a abstenerse o a apoyar a un gobierno del PSOE. Pero yo creo que es la idea que tiene Pedro Sánchez en este momento. Máxime, tanto en cuanto lo que he comentado antes, se acerca una recesión, porque prácticamente estamos en la misma situación de 2007. En este sentido, creo que el objetivo de Pedro Sánchez es obtener un buen resultado, y lo puede hacer porque tiene un imperio mediático a su disposición, a su servicio, y también tiene a los medios públicos para hacer campaña electoral, como ya hemos visto que ha utilizado el Telediario, como está utilizando la Moncloa y como seguirá utilizando pues el CIS y diferentes instituciones. Por tanto, eso le va a dar un plus que podría conseguir sus objetivos. En cuanto a la pregunta que me has hecho, Miguel, yo deseo a Vox lo mejor. Me gustaría que Vox me parece un partido muy necesario y debe seguir, pues si no ascendiendo, por lo menos, aunque baje algunos diputados, pero por lo menos que se mantenga en orden de los 10 de los 20 diputados. El problema es que si tal y como las encuestas vaticinan, y según la ley DON, pues si suben un punto o dos, tanto el Partido Popular como el PSOE, si Vox se mantiene, porque yo creo que tiene un electorado bastante fiel,
bastante fiel. Si parte de su electorado se pasa al PP por cuestiones de darle el apoyo al ganador, en este caso de la derecha, pero, repito, si consigue Vox mantener un electorado fiel, si suben estos dos partidos, Vox no sube, pero si se queda prácticamente con los mismos electores, bajaría un poco y perdería algunos diputados en algunas provincias, algunas circunscripciones pequeñas, pero se mantendría. Y yo creo que lo va a hacer, que se va a mantener. Y quizá no con 24 diputados, a lo mejor es posible que con menos, pero yo creo que va a mantener la línea de electores, de potenciales electores. Los que le apoyaron en el 28 de abril, yo creo que les van a apoyar otra vez el 10 de noviembre. Comparto tu análisis, Lucio, en cuanto a Vox, incluso creo que podría crecer un poquito. Bueno, Julio, Lucio, quiero decir, gracias, Miguel. Muchas gracias por estar aquí. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos con José Manuel Menéndez, fundador de Cañas por España, y mi compañera Cristina Ramos.